La Semana de México. La Semana de México es complicadilla. Primero que nada, el gobierno mexicano decidió cerrar la Comisión Nacional de Evaluación. La Comisión Nacional de Evaluación era un organismo independiente del gobierno, pagado por el gobierno, pero independiente del gobierno. Es muy común que haya, como lo era el encargado de la transparencia, que también cerró Morena, como es el FBI, que ahora ahora el gobierno se organizó de tal manera que el FBI ya no es independiente, sino que depende de lo que ordene Donald Trump, cuando el FBI era un organismo independiente. Y entonces, pues la Comisión Nacional de Evaluación lo que hace es tomar toda la información que genera el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y no me acuerdo qué, del INEGI. Tomaba los datos que reúne, que el INEGI se encarga de recopilar en todo México, y los interpreta para sacar conclusiones de ellos. ¿Sabes? Yo te doy los datos en crudo, y una cosa es tener los datos en crudo, y otra cosa es analizarlos, utilizar los métodos estadísticos, el control de cosas que se salen de la norma y que no deben estar incluidas en la estadística, etcétera, etcétera. Todo esto que saben hacer los que evalúan datos en todo el mundo, ¿eh? Pero nos dice el gobierno mexicano por la vía de esta diputada, que además es médico y doctora en educación. Y además dicen que solo ellos pueden medir. Les voy a poner un ejemplo muy rapidito. En materia de salud, el Coneval dijo que habíamos dejado la 4T sin derecho a biencia a más de 55 millones de mexicanos sin derecho a biencia a la salud. Ahí apareció el problema. No es que ellos puedan medir, no miden. La Comisión Nacional de Evaluación no medía, ya no existe. Interpretaba los datos, pero dijo la verdad. Se habían quedado sin derecho a la salud 55 millones de mexicanos. ¿Y esto qué hace? Dejar en mal al gobierno. Y no se puede. Está prohibido en México dejar en mal al gobierno, y menos con hechos y datos. Cuando se quitó el inseguro impopular. Y eso es una mentira. Es torcer los datos a modo. Eso ya no va a pasar con el INEGI. ¿Por qué no va a pasar con el INEGI? Porque el INEGI depende directamente de lo que ordena la presidenta de México. Ya no va a decir que las cosas van mal, todo va a ir divinamente bien. Qué raro que esta misma diputada en el pasado decía que los pobres extremos salieron de la pobreza. De acuerdo con datos del Coneval, Josefina miente. Josefina era una de las funcionarias de los gobiernos anteriores. 2019, no sé en qué, en 2012, Josefina dice que conoce la agenda social conforme a Coneval. La pobreza extrema se ha incrementado en los gobiernos panistas. Pues sí, el Coneval hacía eso, señalar que habían aumentado la pobreza, aunque al gobierno no le gustara. Y esta misma señora diputada, antes el Coneval le gustaba un montón, luego pues ya le gustaba menos. Y luego entramos en esto. De veras, esto es de locos. Voy a empezar por aquí. La absolutamente esperpéntica Laida Sansores, gobernadora de Campeche, hija de uno de los peores caciques de la historia del PRI, pero que ahora, como ya está en Morena, ya es buena persona, logró que se ordenara el cierre de un periódico que tenía 50 años de trabajo e inhabilitar a un periodista durante 2 años porque este periódico informó cosas que no iban de acuerdo a lo que quería la señora gobernadora. La señora gobernadora acusó al periódico por publicar información crítica contra ella de violencia de género política, algo que parece que en México se ha inventado y se está usando. Entonces, esta violencia de género política implica que no puedes criticar a ninguna política que sea mujer porque estás ejerciendo la violencia. Por lo tanto, se puede cerrar periódicos históricos e inhabilitar periodistas durante 2 largos años. Luego tienes este caso que es extraordinario. Una mujer, una tuitera, hizo un comentario con base en una noticia que había salido y resulta que los jueces, muy respetuosos de lo que quieran del gobierno, dicen que
a través de las redes hay una afectación individual y objetiva con un impacto en la imagen pública de las mujeres, porque mencionó a la esposa de un gobernador y por lo tanto fue multada, porque ejerció violencia pública, violencia política de género. Esto es un capital importante para aquellas que participan en la arena política o aspiran a ocupar un cargo público. Y claro, si son medio ladronas, si dicen que son ladronas, pues es más difícil que ocupen un cargo público. En México ya no, pero bueno. Y finalmente, este caballero, don Miguel Alonso Mesa, informaba el día de ayer, me parece, ¿dónde está esto? El día 23, que el Instituto Nacional Electoral inició un procedimiento en su contra por violencia política contra un hombre. Como hay violencia política de género contra las mujeres, un señor llamado Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez en la Ciudad de México en esta absurda elección de jueces que organizó el Morena, dice que fue violentado políticamente. Él dice que la violencia política de género ya está tipificada y por lo tanto la violencia política contra hombres, aunque menos visible que la violencia política contra mujeres, sí existe y puede manifestarse en diversas formas. Este tipo de violencia se define como el uso de la fuerza física o psicológica o el atentado a las pertenencias que tiene como objetivo afectar o impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una persona. Hoy le está impidiendo ser electo, le está quitando sus derechos políticos. ¿Y por qué? Bueno, por publicar que este personaje, Luis Castañeda, está acusado de acoso sexual y amenazas por al menos 26 mujeres. Dar esta información, que es fundamental para saber si votas por un tipo o no, pues le ha traído una acción en contra a Miguel Alfonso Mesa, que es presidente de Defensores Asociación Civil. Por lo visto es una organización de abogados. Yo no sé quién sea, solo sé que no existe, que no es violencia política el informar de un hecho que pueda ser relevante, porque eso se llama precisamente periodismo. Eso, hijos míos, es México hoy. La libertad de prensa pues está yendo al caño y ha habido una ley en Puebla que es para todo efecto una ley mordaza. Se está hablando de leyes mordaza y se están proponiendo leyes que controlen la prensa y la expresión pública en las redes sociales por parte de los mexicanos para mayor tranquilidad de los autoritarios populistas de Morena, que tienen de izquierda lo que tiene de democrático Kim Jong-un como presidente de la República Democrática Popular de Corea. Ya supe la nueva ley de la Guardia Nacional que permitirá a militares tener puestos políticos aquí en México. Daremos un tremendo revés a la democracia. Sí, México, como otros países, establece que tenías que haber dejado las fuerzas armadas, creo que 6 meses antes, para poder ser candidato a un puesto. Ahora no, pides permiso, eres diputado, estás bajo las órdenes de tus jefes militares, pero vas a regresar allí. No puedes decir ya no estoy de acuerdo. Tus jefes militares siguen siendo tus jefes, pero tú estás en suspenso nada más mientras eres diputado, senador, gobernador, presidente municipal, algo así. Luego ya regresas y sigues siendo soldado. Es absolutamente vergonzosa